¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Hablemos de Chile. La memoria es fundamental en la vida de las personas, pero también de los grupos y las comunidades. Las situaciones traumáticas que enfrentamos los seres humanos o que viven las sociedades impactan nuestra memoria e incluso pueden hacernos enfermar. A 50 años del golpe de Estado de 1973, nos preguntamos, ¿qué es la memoria histórica y qué necesitamos como sociedad para cerrar heridas del pasado? Sobre esto y más conversamos hoy en Hablemos de Chile. Hemos luchado una vida entera por encontrarlo, porque recuperen su nombre y puedan descansar dignamente. No vislumbramos nosotros como familiares que haya una voluntad política de parte del Estado chileno para que aquí haya verdad y haya justicia. No me puedo reconciliar si todavía no he llorado, pues. ¿Cómo me voy a reconciliar? Todavía no lloro. Yo voy a llorar cuando lo encuentre. Yo voto en voz alta el nombre de Carolina Huiz Sepúlveda, trabajadora social, detenida desaparecida, asesinada en Villa Grimaldi. Mi mejor amiga. ¡Vamos, Carola! Difícil no empatizar escuchando todos esos relatos a propósito de relato, de memoria. A 50 años del golpe de Estado de 1973 es la conversación que nos convoca hoy día en Hablemos de Chile, este programa que hacemos de la mano entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC, que hoy tiene como invitadas a Elizabeth Lira, que fue Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2017, además es directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias, Elizabeth, por estar acá. También estamos con Oriana Bernasconi, doctora en Sociología e investigadora del Instituto Milenio Biodemos, que es un instituto que trabaja precisamente los temas de violencia y democracia, un instituto además que en conjunto desarrollan tanto la Universidad Alberto Hurtado como la Universidad Católica. Muchas gracias también por estar acá, Oriana. Y el capítulo de hoy se llama Memoria. Y quiero partir por preguntarles qué es la memoria cuando hablamos de la memoria de los pueblos. Elizabeth. Bueno, por analogía se habla de la memoria de los pueblos, porque la memoria es la capacidad del ser humano de conservar sus experiencias, poderlas recordar y poderlas integrar a la vida del presente. Y es de aprendizaje porque la memoria de las personas es lo que les permite aprender cada día cómo seguir viviendo y proyectarse en el futuro. Si no tuviéramos ese aprendizaje, si nos olvidáramos cada día lo que pasó el día anterior, no podríamos vivir. Por eso que la enfermedad de la pérdida de la memoria es una enfermedad muy angustiante cuando las personas se dan cuenta de que empiezan a enfermar porque empiezan a olvidar lo que pasó recién y sin embargo se recuerdan de lo que pasó décadas antes. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol o el vínculo entre memoria y futuro cuando hablamos de memorias históricas, de memorias de los colectivos? Sí, esa misma noción que Elizabeth planteaba para la memoria individual, ¿no? Esa capacidad de los sujetos de recordar, también la usamos cuando hablamos de memoria social para referir al proceso a través del cual los grupos humanos traen el pasado al presente, ¿no? Entonces es una interpretación, ¿no?, del pasado a la luz de la contingencia, la situación, digamos, actual de ese grupo humano, ¿no? Sus condiciones, sus preguntas, sus interrogantes, sus proyectos, ¿no? Entonces siempre es mirar al pasado, pero desde el presente, ¿sí? ¿Y es importante mirar al pasado para construir futuro? Que es una pregunta que a veces está cuando se pone sobre la mesa. Conversemos sobre lo que pasó el año 1973, conversemos sobre la dictadura. Elizabeth.
Yo creo que es fundamental aprender sobre el pasado, especialmente porque en este país hemos reflexionado bastante sobre los conflictos que tuvimos antes del 73. Quizás algo que fracturó muy profundamente a la sociedad fue la Guerra Civil de 1891. Y la memoria de esa guerra civil perduró en las familias por décadas. Y podría uno reconocer al interrogar personas mayores hoy día de qué lado estaban sus familias y dicen, bueno, mi abuelo o mi bisabuelo estaba del lado de los balmacedistas, pero por otro lado en la familia estaban del otro lado. Entonces, eso nos habla de que en este país hubo una fractura muy profunda que cruzó las familias, cruzó las personas, y esto ocurrió en menor medida en 1931, entre el 27 y el 31, en que hubo una dictadura, pero no se compara con la crisis que fue la guerra civil, y después el 73. Y es como que la polarización política y la intolerancia a las distintas visiones existentes en el país llevó a una confrontación violenta. Y en el caso de 1973, la complejidad radica en la multiplicidad de actores, ¿no? Que no es solamente el gobierno ni las Fuerzas Armadas, sino que la influencia internacional que ubica a este país en el contexto de la Guerra Fría como un país que no puede autodeterminarse en la elección del socialismo. Y eso es lo que conduce, más los fracasos y errores, digamos, de la época, conduce al golpe militar. Pero lo que hace el golpe es algo nunca visto en el país, que es instalar el poder por la vía de la represión de los sectores partidarios del gobierno y de los funcionarios del gobierno. Y entonces, a lo largo de todo el país hay un gran número de personas detenidas, personas que desaparecen, personas que son ejecutadas y personas que piden asilo en las embajadas. Y entonces hay una conmoción sumamente grande. Pero la mayor conmoción es la toma de conciencia que la detención de las personas conduce a formas de tortura que el país no conocía. Y eso es lo que llevó, por ejemplo, al cardenal Silva Enríquez, el 20 de septiembre, cuando visitó el Estadio Nacional, conmoverse profundamente y pensar, tenemos que hacer algo por esas personas, por lo menos buscarles defensa legal y algún tipo de acción social que pueda ayudar a su familia. Y ahí fue que 2 semanas después nació el Comité de Cooperación para la Paz, que es una iniciativa ecuménica para la defensa legal y la protección social de las personas perseguidas. Oriana, si fue tan brutal, fue una brutalidad o un horror nunca antes visto, algunos le llaman la masacre también, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces, al parecer, es más difícil generar un consenso en torno a esos hechos? ¿Por qué ha costado más reflexionar? Y lo digo desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, aprovechando también tus credenciales. Sí, yo creo que sí hemos reflexionado. O sea, a ver, lo que decía Elizabeth en su intervención anterior, daba cuenta de los distintos espacios que tenemos como seres humanos para hacer estos ejercicios de memoria, ¿no? y enfrentar el futuro, ¿no? Habló a nivel, ¿no?, de las familias, por ejemplo. O sea, hay una memoria biográfica, una memoria individual que se va reproduciendo en el intercambio entre generaciones, ¿no? Esos recuerdos que tenían las familias de esos hitos, esos conflictos anteriores. Eso también hay, ¿no? O sea, hay memorias familiares sobre lo que nos pasó en la dictadura. Hay memorias de sectores gremiales, ¿no? Hay varios ejercicios más de memoria colectiva. Y hay un gran ejercicio de memoria social, digamos, que tiene que ver con cómo somos capaces de generar una cierta identidad sobre lo que pasó, un cierto relato sobre lo que pasó a nivel transgeneracional, ¿no? Y ese es un gran desafío, ¿no? Porque en el fondo hay distintas experiencias, distintas afectaciones con respecto al periodo de la dictadura, pero ese es el gran desafío, ¿no? Como poder y eso no sucede solo, ¿sí?
Eso requiere de ciertos anclajes, de ciertos soportes. Por supuesto que no tengamos miedo al conflicto, que seamos capaces de entender posturas o escuchar posturas con las que podamos estar en desacuerdo, que hayan políticas de memoria, ¿sí? Que hayan espacios, ¿sí? Es lo mismo que cuando hay una conmemoración familiar, ¿no? Cuando uno quiere celebrar hitos familiares, se crean momentos, ¿no? Se crean espacios de reunión. Bueno, eso no sucede, no es espontáneo. Quiero preguntarles, más allá del cómo se construye memoria, tengo la sensación, puede ser que esté equivocada, de que en Chile no se ha podido articular un relato o al menos una identidad mayoritariamente consensuada, al menos en torno a los hechos, a la brutalidad de los hechos que tú describes. ¿Eso es así o lo que le pasa a Chile, que no sabemos a pocos meses de la conmemoración de los 50 años, qué es lo que se va a decir de esos 50 años? Es algo que pasa también en otras sociedades. Esta es la forma en la que suceden las cosas, Elizabeth. Es que no puede haber una versión oficial, yo creo, porque no existe un consenso, ni nunca lo existió en este país, para ninguno de los conflictos anteriores. O sea, si uno hace un repaso histórico, siempre han habido visiones disidentes de la visión oficial. Desde la separación entre los o'higginistas y carreristas, desde entonces hasta hoy, siempre el país ha tenido visiones distintas que han coexistido. Y el conflicto se produce cuando alguien quiere hacer prevalecer una sobre otra, declarándola como la versión de las cosas. Pero por otro lado, la historia lo que tiene que hacer es, respetando las distintas versiones de los distintos grupos, que están muy marcadas por las experiencias de las personas, por las emociones en relación con esos hechos. Hay ciertos hechos que son indesmentibles y que yo creo que una de las contribuciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación de 1990 es precisamente establecer algunos hechos en relación con las violaciones de derechos humanos que no han sido desmentidos como tales hechos. Otra cosa son las interpretaciones políticas y la diversidad de interpretaciones de la historia nacional durante el periodo de la Unidad Popular. Perfecto, vamos a conversar sobre estos acuerdos que parecen estar establecidos, sobre los desacuerdos todavía en torno a las interpretaciones, a la valorización y además, y cómo eso pudiera dificultar encontrar algunos puntos mínimos comunes en los que no se debiera al menos discutir en los próximos bloques. Pero en relación a la experiencia de otras sociedades, como por ejemplo la sociedad alemana y su propio horror, nos conversó Stefan Ruderer, que es doctor en Historia Contemporánea y académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica, y él habla sobre las diferencias precisamente entre los procesos y por qué en algunas sociedades ha sido más fácil construir un acuerdo mayoritario. Adelante. Está claro que eso es el peor crimen de la historia de Alemania y que hay que integrarlo en el relato de forma unívoca como base fundamental del nunca más. Y eso estaba claro siempre, que en público no se puede, digamos, hablar bien de la dictadura, ¿no? Porque es algo, los nazis eran un régimen terrible. Y si lo comparamos con Chile, vemos que en el caso chileno ha pasado mucho más cosas. Hay 2 comisiones de verdad, hay muchas reparaciones, hay altos juicios, hay monumentos. Ha pasado bastante ya y llevamos recién 30 años después de la dictadura. Entonces, en ese sentido, Chile no está tan mal como a veces uno piensa. Ha hecho bastante cosas. La gran diferencia es el discurso público. En Alemania, desde el principio, hay encuestas que en el ámbito privado, muchos alemanes pensaban que Hitler había hecho cosas buenas. Pero todos sabían que eso no se podía decir en público. Incluso los políticos más conservadores sabían que no podían decir algo que Hitler era bueno o construir las autopistas, bueno, lo uno era malo y lo otro era bueno. Era imposible hacer eso. Y eso era muy importante para afianzar la democracia, para profundizar la democracia, para llegar a la mente de la persona que la democracia es algo diferente que la dictadura y que es importante cuidarla.
ahí veremos. Ya, estamos aquí conversando con Elizabeth Lira y Oriana Bernascón en este capítulo sobre memoria, 50 años del golpe. En este programa Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC. A propósito de lo que nos decía el académico de la Universidad Católica, Stefan Ruderer, ¿tú querías decir algo, Elizabeth? Que a mí me parece que en el caso de Alemania, lo que queda claro es que la sociedad democrática no puede aceptar que el control del poder se base en el exterminio de un sector de esa sociedad, que además eran ciudadanos legítimos del país. Y yo creo que el principio es el mismo para nosotros. O sea, tú no puedes aceptar como legítimo el exterminio al margen de la ley de personas porque son de una raza, de una religión o de tales o cuales ideas políticas. Perfecto. Es un problema, es un fundamento ético. Pero eso no significa que tú tengas homogeneidad de visiones respecto de la visión política e histórica de lo que significó la Unidad Popular. Hablaba también, Oriana, de lo que se ha hecho en Chile. Él decía, en Chile se ha hecho mucho más de lo que se cree. Hablemos un poquito de eso. Primero, ¿cuál es la relación entre memoria y justicia? A propósito de la frase verdad, justicia y reparación. Bueno, sí, se ha hecho bastante y yo diría que es importante que el Estado ha hecho bastante, ¿no? Luego de la transición, pero a partir de un trabajo muy importante que hicieron las organizaciones de derechos humanos en el país. O sea, no se parte de cero con el gobierno de Patricio Aylwin y el llamado a la Comisión Rettig al primer mes de iniciado su mandato. Entonces, es importante destacar ese trabajo que se ha sostenido además, ¿no? O sea, ese trabajo que hicieron los organismos de derechos humanos en ese periodo, luego lo siguieron haciendo por la vía de la recuperación de ex centros de detención, tortura y exterminio y su refuncionalización como sitios de memoria, ¿no? Villa Grimaldi es el primer sitio de memoria de la región, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo importante en las comisiones de verdad, como decíamos anteriormente, la comisión Vales, que es una comisión bien extraordinaria en el contexto global, porque aborda la prisión política y la tortura, ¿no? Es la primera comisión de ese tipo a nivel internacional. Bueno, el Museo de la Memoria, ¿no? Que también ofrece un relato, pero es un relato para la interpretación, digamos, para el diálogo, para la reflexión. Eso yo creo que es súper importante instalarlo. O sea, la memoria es un recurso para conversar, para dialogar, para debatir, para ampliar también tu capacidad de acoger visiones distintas, ¿no? Y en ese sentido te puede generar una experiencia vital importante, digamos, ¿no? Y puede, o sea, esta misma diversidad de experiencias y de relatos con respecto a la dictadura puede servir por eso se hace esa conexión con la democracia, ¿no? Puede servir no solo para que todos nos pongamos de acuerdo en valorar la democracia y oponernos al recurso a la fuerza para terminar con un gobierno que tiene unas ideas que no nos gustan, sino también para fortalecer el valor de la pluralidad, ¿no? como constitutivo de una y sociedad. Puntualmente la justicia, porque mencionas una serie de instituciones que se han levantado desde las comisiones hasta el Museo de la Memoria, que son decisiones políticas. Sí. En el plano de la justicia, ¿a tu juicio cómo ha estado? Nosotros seguimos una vía restaurativa, ¿no? A diferencia de otros países. Eso significa que priorizamos, el primer gobierno de la transición priorizó por la verdad, ¿no? Más antes de la justicia, ¿no? Vamos a tratar de un poco de identificar cuáles son las víctimas, de repararlas, de reconocerlas, que el Estado reconozca el daño que ha perpetrado y en ese gesto también se reconoce y se oficializa la verdad de los familiares y de los sobrevivientes que se venía instalando durante toda la dictadura y que fue sujeto de menoscabo y denostación por parte del régimen, ¿no? La justicia llega, bueno, tú sabes que nosotros teníamos una ley de amnistía que impedía, ¿no? El juicio, ¿no? Y ahí está la doctrina Aylwin que dijo, bueno, pero eso no significa que no podamos investigar,
¿no? Entonces se empezó una investigación pero muy lenta y se dice que la historia es que luego de la detención de Pinochet en Londres, eso activa, ¿no?, los juicios. Claro, de alguna Chile. manera, ¿cómo es posible que lo juzguen afuera y que nosotros en el país no lo estemos juzgando Claro. en plena democracia? Sí, además. pero ahí se activaron, ¿no?, ciertos procesos en Chile y por lo tanto en el fondo tuvimos primero verdad y después empezamos a enfrentar la justicia, ¿no? ¿Quieres decir algo, Elizabeth? Pero sí, porque quizás ahí habría que pensar lo siguiente. La tradición política de gran parte de la humanidad y de Chile también estaba basada en que después de grandes conflictos no había justicia. Lo que había eran grandes leyes de amnistía que se llamaban leyes de reconciliación. Esta es la historia de nuestro país desde O'Higgins. Y entonces la expectativa era que aquí iba a haber impunidad, porque siempre la impunidad fue la clave de la estabilidad política, ¿no? Impunidad para todos los sectores involucrados, no hay juicio ninguno y todos empezamos de nuevo. Eso no es posible ya en la década de los 90, en parte por el desarrollo internacional de los derechos humanos, en parte por la radicalidad de las violaciones de derechos humanos en Chile, por la capacidad de resistencia de la sociedad civil a través de los organismos de derechos humanos, denunciando en los tribunales las afectaciones de violación de derechos de las personas. Entonces la justicia es requerida desde el día 1 con los recursos de amparo. Perdón, teníamos la experiencia argentina, además del juicio a las juntas. Sí, pero es muy distinto. Anterior. Ya. Hay 8.900 recursos de amparo En Chile, durante la dictadura. Perfecto. O sea, Estaba pensando el si organismo- al llegar a la democracia también no hubiera pesado lo que sucedió en Argentina, por No. ejemplo, con el juicio. Es que es muy distinto, porque resulta que Argentina fue un país donde los militares fueron derrotados en una guerra contra Inglaterra. Entonces, una junta militar derrotada tiene muchas más posibilidades, el Poder Judicial, de enjuiciar los crímenes cometidos, porque tenían una muy baja legitimidad y una imposibilidad de seguir gobernando. En el caso nuestro es totalmente distinto. O sea, esta transición se hace bajo las reglas de la Constitución de 1980, es una transición pactada, y eso es como fue posible hacerla. Y entonces eso significa que la justicia era un tema muy contradictorio, porque por una parte venía esta tradición de enfrentar en los tribunales, todos los casos fueron presentados en los tribunales, y ocurre que los únicos juicios que pudieron terminarse entre el año 94 y 95 fueron los degollados, que fueron un asesinato cometido por un sector de carabineros, y el caso de Orlando Letelier, que ya había sido enjuiciado en los Estados Unidos y que era estaba excluido de la ley de amnistía. Y entonces la obligación que tenía el país en los acuerdos con Estados Unidos era investigar. Entonces, cuando se empieza a darle énfasis a la justicia es cuando la gente presenta querellas contra Pinochet y otros que son antes de que esté detenido en Londres. Perfecto. Empiezan en enero del 98. Tú has nombrado aquí distintos ejercicios que hicieron las instituciones, desde las comisiones de verdad, la petición de perdón de Patricio Elwin a nombre del Estado chileno, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas también han hecho sus propios reconocimientos. Hace poco la Armada chilena dijo nunca más. Entre medio, el poder político, Sebastián Piñera, hablando de los cómplices pasivos, por ejemplo, el ejército anteriormente con Cheire. Han habido distintos ejercicios, acciones, reconocimientos. Parece que ha costado más que en otros países, de todas maneras, realizar estos ejercicios. Es más forzado que un ejercicio de memoria que pudiera haber en otra sociedad o incluso en Latinoamérica. Que estoy pensando en Uruguay, por ejemplo, se realiza todos los años la Marcha del Silencio. Sin embargo, en la Marcha del Silencio marcharon tanto jóvenes de partidos de derecha como partidos de izquierda. ¿Cuesta más en Chile que en otros países? No lo sé, pero en Uruguay no hay casi justicia. Y ya hay una sola comisión, que es la Comisión de Desaparecidos, y Uruguay tiene comparativamente muy pocos desaparecidos. Entonces, son poco comparables los procesos
para poder entender cómo participa la sociedad civil de repudio de ciertas cosas y de apoyo de otras. Pero en Quizá concreto, ahí lo ¿ustedes tienen la importante- sensación de que cuesta generar esas acciones? Por cierto que cuesta. Lo que te decía es que quizás más que compararlo con otro país, porque son casos muy particulares, lo que te decía Elizabeth, es interesante compararlo con cómo enfrentamos procesos no tan dramáticos, pero del mismo tipo en otros conflictos, ¿no? Te puso el ejemplo antes, ¿no? De todo 2 siglos, ¿no? de impunidad, ¿no? Empecemos de nuevo, digamos. Entonces quizás es nuestro gran capítulo en que hemos tratado de que las personas responsables o las instituciones responsables declaren, ¿no? Su responsabilidad en la materia, tratar de hacer algo de justicia, ¿no? y empezar estos procesos de memoria de modo a dejar algo asentado por primera vez en nuestra historia republicana. Esa quizás es la diferencia, ¿no? Vamos a hablar en el próximo bloque del olvido, de la decisión de olvidar y también de otros tipos, otras formas de hacer memoria también, de la documentación, has hablado tú, del arte, de la cultura. Eso en el próximo bloque de Hablemos de Chile. No se vayan de las pantallas de 13C con esta conversación tan fundamental y que nos puede ayudar también a abrir nuestra mente en torno a un tema que es difícil, que no es fácil de abordar, que no tiene consensos, como quizás algunos esperaríamos, pero que es necesario. Volvemos en el próximo bloque. Estamos de regreso aquí en Hablemos de Chile, hoy conversando sobre la memoria. Este programa que hacemos de la mano entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, junto a Oriana Bernasconi y Elizabeth Lira. Quiero invitarlas, y a ustedes también, a escuchar el relato que nos da Luis Parot, destacado fotógrafo nacional, sobre su trabajo de memoria. Escuchémoslo. Mi trabajo es la memoria. No tiene otra explicación. La memoria individual y la memoria colectiva. Saqué foto de esa barbarie que había sido el bombardeo de la moneda. Barbarie que no tiene ninguna justificación. Y yo creo que hay cosas que no hay que olvidar. Yo no justifico ningún crimen, ningún acto, pero hay uno que no me puedo borrar de la cabeza. La tortura y la muerte, el asesinato con saña de Víctor Jara, yo no lo perdono ni lo olvido, jamás. En ese momento tú dices que tienes que hacer esa imagen, tienes una responsabilidad, estás ahí, eres un testigo y no te puedes inhibir como testigo. Yo creo que somos un país con mala memoria. Pero de repente aparece. ¿Qué va a pasar en septiembre? Yo creo que va a ser una sorpresa. Hay generaciones nuevas que no quieren olvidar. Hay cosas que no se pueden olvidar, dice Luis Parot. Hay generaciones nuevas que no van a querer olvidar. Vamos a hablar del olvido en este bloque. Porque hay sociedades completas, desde muy antiguas, desde los demócratas en Atenas hasta en Uruguay, post-dictadura, año 89, que deciden olvidar o que acuerdan amnistiar. ¿Se puede olvidar? ¿Cómo se puede olvidar? ¿Qué se puede olvidar? ¿Y quién puede decidir lo que se puede olvidar, Elizabeth? Bueno, en Chile las leyes de amnistía en el siglo XIX se llamaban leyes de olvido. Y lo que pretendían no era el olvido psicológico, sino que el olvido político, es decir, la capacidad de cobrar y llevar a la justicia a los responsables de crímenes mayores o menores. Y esa fue la vida política democrática de este país durante todo el tiempo hasta, creo que durante los 90, se recupera todo el bagaje de denuncias realizadas ante los tribunales y se inician algunos juicios y después de iniciarse esos juicios viene una avalancha de juicios que
que hasta el día de hoy implican que haya abiertos más de 1.500 juicios por violaciones de derechos humanos y que el Poder Judicial ha anunciado que el archivo de las sentencias de derechos humanos va a ser un archivo público y abierto para que las personas puedan conocerlo. Entonces, es una ruta nueva, no tiene un precedente, porque el aprendizaje de la humanidad era que, y aquí se ha dicho tantas veces en los discursos públicos, que los juicios reencendían las odiosidades, las condenas, abrían los conflictos. Y de verdad yo siempre he creído que restablecer la justicia y reconocer lo que fue un delito, castigar a los culpables, restablece el orden social y la igualdad ante la ley. Y eso es un elemento de paz social fundamental. Importante, porque precisamente lo que se señalaba cuando se decidía olvidar en las llamadas leyes del olvido o amnistiar, por ejemplo, en Uruguay, era la búsqueda de la paz social. Claro. ¿Cuáles son los riesgos del olvido, Oriana? Bueno, eso, ¿no? Que no aprendamos de nuestros grandes catástrofes, nuestros grandes errores, ¿no? Que pensemos que tenemos que hay alguien que puede estar o algún grupo puede estar por sobre la ley, ¿no? Pero lo que estábamos hablando en el corte, es difícil olvidar, ¿sí? Toda memoria incorpora olvido, ¿sí? Nadie recuerda todo, ¿no? La memoria es selectiva, ¿no? Y además, como cumple una función en el momento en que se trae, ¿no? En que se procesa, en que se produce ese ejercicio, tiene que ver con aquello que está en juego en el presente, ¿no? Por lo tanto, estos ejercicios de memoria son muy dinámicos, son fluidos, son plurales, ¿no? Y depende, como estábamos ahí hablando, ¿no? Depende de quién los haga, qué es lo que va a destacar, ¿no? Y creo que en el último tiempo hemos estado observando una diversidad, una pluralidad de memorias, ¿no? Incluso memorias desobedientes. O sea, hay hijos de perpetradores, familiares de perpetradores de crímenes de Estado en la región que han decidido separarse y repudiar la práctica de su padre, de su Argentina, tío, en Chile también, en sí. Chile también. Y han decidido en fondo, separarse, ¿no? de ese linaje, ¿no? De esa trayectoria, y no olvidar, ¿sí? Y sumarse al trabajo por los derechos humanos. Pero cuando hablamos de sociedades plurales, de interpretaciones distintas, para acordar una paz social o cierto consenso, o quizás nunca hay un consenso, porque como ustedes dicen, la memoria es viva, lo que se recuerda o se decide olvidar depende del presente y de las necesidades del presente, ¿es posible decidir dejar algunas cosas de lado y acordar otras o relevar otras, Elizabeth? Es que yo creo que toda sociedad democrática tiene ciertos consensos éticos que tienen que ver con la dignidad humana y el valor de la vida. Eso fue lo que se transgredió en la dictadura. Entonces, la única manera de garantizar la paz social es garantizar la integridad y los derechos de las personas. Pero eso tiene muchas contradicciones, porque cuando un país es muy desigual, esto no es abstracto, tiene que ver con la vida concreta de la gente. Entonces, hacer memoria solamente de las atrocidades tiene grandes costos, porque lo que tú alimentas en el fondo es el resentimiento y el agravio. Este país ha hecho mucho para que ese resentimiento y ese agravio no contamine la vida política, pero es inevitable en un país desigual que eso reaparezca una y otra vez. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación? Porque la desigualdad genera una sensación particular permanente de vivencia, de abuso, de exclusión, de no pertenecer a la sociedad. Y yo creo que uno de los problemas que hoy día tenemos, a diferencia del pasado, donde la posibilidad de informarse acerca de sus derechos y acerca de lo que ocurre en la sociedad de las personas era muy reducida, la gente tenía que saber leer y escribir para poder leer un diario. Hoy día las personas tienen acceso
a la información, incluso como si fueran testigos presenciales, porque basta que tú hagas un compacto de televisión sobre algo que pasó hace 50 años y las personas son testigos presenciales. Perdón, Elizabeth, ¿cómo se contrapone o cómo se cruza la vivencia hoy de la desigualdad con el relato o la memoria y el dolor que puede haber en torno a los hechos sucedidos a partir de septiembre de 1973? Bueno, yo creo que tiene que ver con las orientaciones políticas y económicas de la dictadura y las consecuencias que eso tuvo para la reforma agraria, que se terminó, para una serie de procesos sociales que el país tenía en función de una mejor distribución del ingreso y una vida de mejor calidad y de más educación de las mayorías. Yo creo que ese es un problema que solemos separarlo y pensar que el tema de los derechos humanos es un tema solamente de la tortura. No, los derechos humanos son también económicos, sociales, culturales, y eso es lo que está bastante más vulnerado en nuestro país. Esas son las memorias que han empezado a aparecer, ¿no? Hay memoria, claro. Este último, si uno mira ejercicios tanto de organizaciones como académicos, ¿no? O sea, hay investigación sobre infancias en dictadura, sobre género y dictadura, sobre no sé, pobladores y dictadura. O sea, hay una diversidad, ¿no? de estudios sobre cómo enseñamos la dictadura en las escuelas, ¿no? Entonces, la dictadura no es solo la violación de derechos humanos, hay toda una experiencia, ¿no? Que por supuesto ha costado de repente procesar o que tenga un lugar más central porque en el fondo la atrocidad toma el protagonismo que es obvio, ¿no? Pero todos los que vivimos la dictadura tenemos un recuerdo de cómo nuestra vida fue alterada, cómo fuimos a la escuela y pasaban ciertas cosas en la escuela en dictadura que no pasan cuando uno estudia en democracia, ¿no? Entonces, toda esa memoria, ¿no? de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, y también de la vida extraordinaria, ¿no? De qué significa vivir bajo estado de sitio, en fin, también son parte, ¿no? De este ejercicio que estamos haciendo o vamos a hacer este año. O sea, no hay como memoria... no hay una memoria. No, claro. Perfecto. Y hay memorias que es un periodo muy complejo que tiene procesos que nos tienen hasta el día de hoy entrabados y que es importante poder incluirlos también en este ejercicio de revisión de lo que fue la dictadura. Vamos a seguir hablando de esto. Estamos en un capítulo especial dedicado a los 50 años del golpe, hablando de memoria con Elizabeth Lira y con Oriana también. Estamos agradecidas de que estén las dos acá, pero también de ustedes, así que no se vayan porque nos quedan reflexiones importantes todavía que hacer en torno a este tema. Estamos de regreso aquí. Ahora sí, el último bloque de Hablemos de Chile, conversando de memoria junto a Elizabeth Lira y Oriana Bernasconi. Oriana, te había dicho que siguiéramos hablando un poquito más a propósito de las reflexiones finales sobre lo que tú decías respecto de las memorias distintas a propósito de la conmemoración este año de los 50 años del golpe. ¿Cómo debiéramos o cómo crees que vamos a enfrentar? Falta poco, Luis Parot decía, nos vamos a llevar una sorpresa. ¿Qué crees tú? ¿Cómo estamos enfrentando estos 50 años? No sé, yo creo que hay una expectación con respecto a lo que va a hacer el gobierno, ¿no? Como que va a venir de esta administración y creo que también hay que tratar de poner atención en qué es lo que podemos levantarte de otros lados, ¿no? Desde las universidades, ¿no? de las escuelas, de los sitios de memoria, en fin, de los gremios, es un momento que está propiciando reflexiones, trabajos, decisiones, ¿no? de relevar ciertas historias, relevar ciertas personas, ordenar ciertos archivos, ¿no? Un momento como también de ordenar un poco la casa, ¿no? Generar ciertas conversaciones al interior de las familias, ¿no? Yo tengo estudiantes que han ido a entrevistar a sus abuelos, entre ellos han entrevistado, en fin. Entonces, puede ser o quisiera yo, ¿no? que fuera un momento, a mí me parece que un momento pedagógico muy importante,
y que no podemos perder, y esperaría, me encantaría que la gente aprovechara este momento como un momento de reflexión, un momento de aprendizaje, un momento de escucha, ¿sí?, social, luego de un tiempo en que hemos estado muy enfrentados y donde hay a veces mucha clausura, mucho prejuicio, ¿no? Para que lo podamos aprovechar para fortalecer la democracia y fortalecer el nunca más. Sobre todo porque estamos en un periodo en el que la valorización de la democracia ha disminuido y ustedes han puesto aquí en paralelo la conversación en torno a la memoria y a la democracia. Y acaba de decir nunca más, Oriana Elizabeth. ¿Qué debiera significar el nunca más? Yo creo que un compromiso de los distintos sectores de la sociedad de respetar la vida y la dignidad de las personas como un principio ético fundante de la convivencia. Me parece que podemos mejorar las policías, podemos mejorar la pedagogía sobre los derechos humanos, pero el tema más importante es la convivencia. Hoy día tenemos una alta criminalidad en el país. Eso atenta contra la convivencia y contra los derechos de las personas. Y la convivencia es algo que cuidamos todos. No es una responsabilidad del gobierno, no es una responsabilidad de las universidades, es también una responsabilidad de cada familia, de los medios de comunicación, de todos quienes podemos contribuir a que esta convivencia reconozca la dignidad de los otros. El estallido social fue un momento muy crítico de este país y el núcleo de ese momento crítico fue hacer una especie de grito un poco radical sobre la dignidad. Hay algo en eso que tenemos que pensar y que tiene que ver con nuestro pasado, porque las violaciones de los derechos humanos son algo que tiene que estar en ese compromiso del nunca más. Nunca más debe recurrirse a violar los derechos de otros para imponer ni el orden público ni un modelo de sociedad. Muchas gracias, Elizabeth Lira y Oriana Bernasconi, por esta reflexión que estremece además, ¿no es cierto? Qué conversación más importante la que hemos además presenciado de ustedes. Muchas gracias por estos mensajes y por la invitación también que hacemos a nuestras familias, a nuestras parejas, a nuestros amigos, a nuestros grupos educativos, como tú señalabas, Oriana, también, sobre la convivencia, sobre el respeto al otro, sobre la dignidad y sobre cómo eso contribuye a la paz social. Muchas gracias a las dos por esta conversación y muchas gracias a ustedes. Recuerden que Hablemos de Chile está por las pantallas del 13C, por la señal 2 de Tele 13 Vivo, también por Spotify y por nuestro canal de YouTube. Así que comparta este capítulo que sin duda invita a una gran reflexión. Chao, que estén muy bien.